Luego de haber hecho un recorrido por las capacidades básicas de secuenciar, ilustrar y describir y apreciar cada uno de los detalles de las diferentes estrategias que éstas utilizan, vamos a entrar al campo de lo que se conoce como la capacidad de argumentar. La capacidad de argumentar tiene que ver con una capacidad del pensamiento del ser humano con la cual se puede dar razones, se puede reflexionar sobre una idea, con la cual se pretende convencer a alguien de que lo que uno afirma o niega tiene alguna razón de ser, tiene alguna lógica. Por eso se dice que toda argumentación tiene que ser coherente, tiene que tener una validez, un asidero, tiene que ser consistente, supremamente fuerte y válida para demostrar aquello que uno quiere. Y no debe haber allí contradicciones entre la tesis o la idea que uno quiere defender y los argumentos que proporciona como prueba de lo que está defendiendo. Así se puede llegar al objetivo de lo que es argumentar. Y también cabe destacar que toda argumentación puede ser discutida y puede ser debatida. A la hora de argumentar hay que hacerse dos preguntas muy importantes. ¿Qué pruebas voy a dar para defender esa idea? Y la otra es, ¿y cómo la defiendo? ¿Cuáles son las estrategias que puedo utilizar, que tengo a la mano, que existen para poder defender, para poder entregar argumentos? También es importante considerar cuáles son los propósitos que se tienen para argumentar. Entonces aquí vamos a mirar tres grandes propósitos. Organizar y sintetizar una información. También la puedo utilizar para reportar investigaciones y para elaborar escritos donde la idea central o el objetivo central es argumentar, es sustentar una idea, es defender una idea. Es importante tener en cuenta que a la hora de argumentar lo que se busca es convencer, es persuadir, es justificar o defender un pensamiento, una idea, una tesis. La capacidad de argumentar la podemos poner al servicio de los textos argumentativos, especialmente los ensayos argumentativos. Y hay que considerar que estos tienen una estructura específica conformada por tres partes fundamentales: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Esta primera parte de la introducción, que es el inicio y que indica cómo entro, cómo inicio, cómo empiezo. Allí vamos a presentar la tesis o la idea que queremos sustentar. Podría utilizarse entre 1 y 4 párrafos para ir desarrollando esa tesis. Luego viene lo que se conoce como el desarrollo, que es una serie de párrafos en los cuales se van presentando los diferentes argumentos que uno va a utilizar para defender una idea, las premisas fácticas, las verdades, los supuestos, en donde vamos colocando las citas con las cuales defendemos la idea. Y finalmente viene el cierre, que son los párrafos de conclusión, que pueden perfectamente ser 1 o 2 párrafos. Allí cerramos la idea. Y en esta conclusión se tiene que tener en cuenta que debe haber mucha coherencia con lo planteado al inicio, en la introducción, con la tesis. Para argumentar existen diferentes tipos de argumentos. Tenemos argumentos de autoridad, argumentos sobre las causas que originan algo, un proceso, un fenómeno. Argumentos probabilísticos o de cifras, esto tiene que ver con datos estadísticos que permiten demostrar que lo que uno dice tiene razón de ser. Puedo también hacer uso de los argumentos de analogía y puedo utilizar ejemplos, sin olvidarse que yo también puedo
en el texto describir, que puedo ilustrar, que puedo reformular, que puedo eh, contar anécdotas que también permiten sustentar una idea. Cuando se trata de hacer uso de los argumentos de autoridad, hay que tener claro que estos me van a permitir presentar hechos, datos estadísticos, opiniones, conocimientos, ideas de expertos en el tema que uno está presentando y que además son elaborados por personas muy reconocidas en el campo disciplinar, y por eso uno puede hacer uso de las citas textuales cortas o largas, directas, indirectas, o parafrasearlas, sin olvidar mencionar, incluir en el texto las referencias de donde uno ha extractado, ha sacado esas citas. Si se hace una lectura detenida de este texto en el que se va a argumentar con ejemplos y en el que dice que de acuerdo con la Fundación Mexicana para la Salud Hepática, un correcto funcionamiento del hígado nos permite tener un organismo libre de toxinas debido a que éste se encarga de limpiar la sangre y convertir los alimentos en energía. Una dieta poco saludable favorece el desarrollo de enfermedades hepáticas como, por ejemplo, hepatitis, cirrosis, hígado graso y cáncer. Ahí está dando los ejemplos de aquellas enfermedades que pueden afectar el hígado. Luego dice, algunos de los alimentos que dañan el funcionamiento del hígado son productos ricos en colesterol como las carnes rojas, camarones y la yema de huevo, alimentos grasos como la manteca de cerdo, mantequilla, crema, piel de pollo, aderezos cremosos y mayonesa, comida rápida, azúcar como refrescos, dulces, jarabe de maíz y postres, proteínas, sal, alimentos procesados como el tocino y las salchichas y las bebidas alcohólicas. Entonces ahí se está recurriendo a dar ejemplos de aquellos alimentos que pueden estar ocasionando daños en el hígado. Y esta es una de las formas de sustentar. Otra de las formas para argumentar es hacer uso de la analogía. Vamos a recordar que en la analogía el procedimiento que se hace es comparar un objeto con otro, una idea con otra, un proceso con otro, para encontrar las similitudes que hay entre los dos. En este caso, el ejemplo nos muestra dos situaciones, una vivida por México y una que está viviendo Grecia. Nos habla de que como en México, ante una crisis económica en 1994, lo que hizo fue implementar unas políticas de austeridad y pudo superar esta situación, que posiblemente Grecia, que está viviendo también una crisis económica, que está afectada por la bolsa de valores de todo el mundo, también podría salir de allí, superar esta situación, como lo hizo México en 1994, si aplica, si implementa esas políticas de austeridad. Para argumentar también se puede hacer a partir de presentar las causas o del origen de un fenómeno, de un proceso, de un hecho que uno está defendiendo o que está argumentando. En este caso, el texto nos muestra las causas que hacen que se propague toda una infección viral, y que lo hace a través de la saliva, luego de que un animal muerde a otro, y a través de ese proceso va contagiando o va siendo el portador de ese virus que se transmite entre animales, entre zorros, entre ratones, entre distintos animales. Y nos cuenta cómo Pasteur hizo ese descubrimiento y llegó a la conclusión que matando el virus e infectando al cuerpo, este podía producir
inmunidad y lograr detener la infección. Otra de las formas de argumentar es hacerlo a través del uso de datos probabilísticos, estadísticos o de cifras con las cuales uno puede mostrar la frecuencia con la cual se presenta un fenómeno, las veces que un hecho se produce o la cantidad de personas que optan por un objeto y no por otro, la cantidad en porcentaje de niñas, por ejemplo, que abortan o el número de personas que hacen uso de la tecnología, en fin, uno puede dar cifras exactas para respaldar esas ideas que se están defendiendo. En este caso, se está hablando de que el 96% de los italianos prefieren comer pasta, eso lo constituye en una de las comidas preferidas del país. A la hora de argumentar también es importante tener claro que existe la posibilidad de la contraargumentación, de colocar dentro del texto una idea que se opone a la tesis que se está defendiendo. Lo que se pretende es hacer una objeción o refutar de alguna manera ese pensamiento que se va defendiendo a lo largo del texto. En este caso del ejemplo que está aquí, hay un contraargumento entre los modelos computarizados con relación a aspectos que tienen que ver con el clima, aunque que se dice que no están completos, le faltan algunas variables que son importantes. Sin embargo, son útiles, son herramientas útiles que ayudan a tener resultados reales, resultados confiables. En la contraargumentación, al elaborarla, al presentarla, esta tiene unos conectores muy claves que podrían ser el sin embargo y el no obstante. Un ensayo tiene tres características muy importantes. Un tema relevante que llame la atención y que esté bien documentado. Una tesis muy clara, muy bien planteada y haber seleccionado el lenguaje más adecuado para la temática que se está exponiendo. A la hora de escribir el ensayo hay un proceso que es importante seguir para que se pueda producir con mayor calidad este tipo de textos. Debe empezarse por hallar la información y definir el tema. Luego elaborar un plan, un esquema de escritura. Posteriormente se escribe el primer borrador y luego se hacen las relecturas que sean necesarias, las revisiones y correcciones para poder llegar a la versión final. Estas etapas permiten culminar con éxito la producción de este tipo de texto. Hay que considerar estos aspectos sobre el ensayo. Es un escrito en prosa, en el que se presenta una tesis clara y defendible, y que ésta se muestra en la introducción. Que el lenguaje con el cual se escribe es un lenguaje adecuado, formal. Que en el texto puedo exponer, narrar y argumentar. Que el propósito del texto, de la producción de este tipo de textos, es persuadir o convencer a alguien de lo que uno está queriendo afirmar o negar. Y que constituye en un escrito que tiene entre 5 a 15 páginas. Esa es como la extensión que debe tener el ensayo.